Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, de Mary Fernández y Antonio García Padilla. Señores, en nombre de la Fundación le agradezco que hayan correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que, profesor, profesora, gracias por haber correspondido. Sergio Tulio, yo de mi parte, quizás por ser el más peregrino aquí esta tarde, encantado de estar aquí y que ustedes que son de la casa, pues me acojan para conversar un rato, para este diálogo. Yo encantado de estar con ustedes. La verdad que desde hace unos años, desde la Escuela Nacional de la Judicatura, se han venido haciendo unas publicaciones que, sin lugar a duda, han contribuido no solamente a elevar el acervo jurídico de los propios jueces que componen el tren judicial, sino también de estudiantes de derechos, abogados, en fin. Y me refiero a la publicación de esta joya, de esta maravilla que son el Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicano. Yo creo que esa ha sido una de las mayores contribuciones que se ha hecho al estudio del derecho en los últimos años en el país. ¿De qué fue de lo que se trató, Mary? Porque veo cuando me embarqué a leer estas tres publicaciones, que son tres libracos, evidentemente de que me encontré de que los coordinadores de estas publicaciones y también de la cátedra, porque le estamos haciendo hoy honor al profesor Almanzor González Canaguate, que fue quizás el que tuvo la visión desde la República Dominicana de la importancia que tenía la jurisprudencia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Sergio Tulio, lo primero, agradecerte, porque yo sí que me siento en mi casa. Bueno, tú fuiste presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, fuiste mi presidenta y miembro del Consejo de Directores durante mucha honra, mucha honra. Y hoy aquí te digo de cómo surge esto. Como yo siempre digo, las cosas no surgen de la nada, tienen una historia. Y nosotros tenemos historias desde el siglo XIX, que tenemos compiladores de jurisprudencia de muchísimo prestigio. Estamos hablando de Gatón Richés, de Machado, de muchísimo. No vamos a hablar ahora de nuestro nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, de mi socio William Cecil Hedrick, que es un norteamericano que se dedicó a compilar jurisprudencia, y claro, como tú mismo mencionaste, la cátedra Almanzor González Canaguate, que a nosotros, o a mí más bien, me honra estar con Antonio García Padilla resaltando la labor que hizo Almanzor González Canaguate. Pero este ejercicio es un poquito diferente de lo que hicieron todos esos predecesores nuestros, porque ellos lo que hicieron fue compilar jurisprudencia. Claro. Y nosotros lo que quisimos aquí hacer un análisis crítico de la jurisprudencia. Como diría Antonio, similar a los law journals o law reports de los Estados Unidos y de otros países. Entonces, nosotros quisimos hacer ese análisis porque eso no existía hasta ahora. Tú podías encontrar artículos de opinión, pero no había un estudio sistemático de todas las materias que la Suprema Corte de Justicia hubiese tratado el año anterior. No, y de eso se trata. Claro, y la verdad es que cuando uno ve cómo vino evolucionando todo esto, uno veía la jurisprudencia como una especie de registro y punto y se acabó. Claro. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, estas publicaciones, ya uno ve la visión crítica, pero una crítica inclusive no solamente académica, sino también constructiva. ¿Cómo se pudo lograr? Porque no es fácil y tú lo sabes. Tú has trabajado con jueces, fuiste rector de una de las principales universidades en Puerto Rico, eres un académico, así te reconocemos no solamente los puertorriqueños, sino también los dominicanos. Pero ¿cómo haber logrado que jueces hayan podido aceptar que académicos y abogados entonces pudiesen, en el marco de visiones diferentes, construir un trabajo? Eso es lo que... Eso para mí, honestamente hablando, fue lo que más me llamó la atención, cómo se logró eso. Mira, primero que nada, hay aquí un elemento importante de coincidencia de planetas, de alineación de planetas.
porque, por ejemplo, esto que acaba de decir Mary Fernández es muy interesante y para mí resultó siempre muy interesante que Mary Fernández fuese una de las socios líderes del bufete de William Hedrick, que está aquí en este mismo edificio, curiosamente. Así es. Pero no sé si tú sabes, Servio Tulio, que William Hedrick fue profesor en la Universidad de Puerto Rico. ¿En serio? Y como se acercó a esta parte del mundo, luego de haber estado en partes muy interesantes del mundo y en tiempos muy interesantes, fue en vía de un reclutamiento que la Universidad de Puerto Rico le hizo para unirse a la cátedra. Y yo no tenía ninguna amistad con William Hedrick, pero de súbito surge que la oportunidad, surge que quien sería la compañera de aventura en esta empresa sería era doña Mary, la dueña socia de del William Hedrick. bufete de Hedrick. Y pasa así que se alinean los planetas. Pero, Pues yo diría que, tu pregunta. pero perdón, para que tú veas lo que es que los planetas se alineen, y fíjate cómo los que estamos aquí terminamos confluyendo con William Hedrick. William Hedrick fue uno de los coordinadores de uno de los diplomados de la fundación. De verdad. En honor a la verdad, es decir, que contribuyó también a todo lo que son los programas de educación continuada de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Oye, ¿de quién es que real y efectivamente, a quién estamos rememorando en este programa? O sea, a una persona que sin lugar a dudas, no solamente Puerto Rico, los Estados Unidos le agradecen, sino también este país. Eso es así, eso es así. Y yo diría que dentro de esa alineación de planetas, de todos esos eclipses que le ocurren profesionalmente a uno en la vida, pues hay una serie de factores que además coincidieron, Servio Tulio, en que este proyecto echara adelante. Uno, la madurez de la comunidad jurídica dominicana, que es impresionante en todos sus órdenes, en todas sus generaciones, pero como sabemos, pero ciertamente en la generación joven, en la generación emergente, formado en las mejores universidades, atento a los mejores movimientos jurídicos, lectores de la mejor literatura jurídica que ya reclamaban otro tipo de acercamiento a la jurisprudencia. Y ese es un factor que a mí me gusta resaltar porque yo lo considero muy real. Quizás a veces cuando uno tiene cerca a las generaciones, no se da cuenta del perfil de ellos como generación, de la personalidad de ellos como generación. Y yo creo que para mí fue una gran sorpresa que yo comentaba hoy. Solo creo que he tenido una experiencia anterior y fue con la generación post-dictadura de Chile, que la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho, se acercó mucho a ella, a esa generación, por la misma razón, porque de súbito se coaguló alrededor de gente joven todas esas inclinaciones que he mencionado de la generación emergente en el derecho dominicano. Dos, la voluntad institucional. Institucionalmente yo creo que en Santo Domingo claramente coaguló el propósito de replantear, revalorar, recalibrar el peso que habría de tener la jurisprudencia en una economía que había dejado de ser una economía agraria con unos visos de desarrollo y se había convertido en una de las economías líderes de la región. Entonces, pues, ¿qué cambios iba a haber con la jurisprudencia? Y era evidente que la institucionalidad dominicana andaba por una revaloración de la jurisprudencia. Nada más que citar la nueva ley de casación. Claro. Crea lo que uno crea de los detalles de la ley de casación. Claro. Lo cierto es que es un replanteamiento y una revaloración de lo que es la jurisprudencia en el esquema normativo de la República Dominicana. Y ese, a mi juicio, era un segundo factor
importante. Tercero, una voluntad de inserción en los debates más amplios, que yo creo que también está muy clara aquí, que mezcla temas de los que he mencionado anteriormente. Es decir, una voluntad de no solamente importar conocimiento, que es un tema que a veces nos aqueja a nosotros culturalmente, que igual que importamos carros, importamos cosas, pues importamos conocimiento y nos percibimos a nosotros mismos más como importadores de conocimiento, que le intentaremos dar a ese conocimiento aplicaciones locales, más que generadores de conocimiento, capaces de utilizar con esa generación valor para nuestra vida colectiva y para exportación del conocimiento. Nosotros le llamamos el complejo de Guacanagarix. Tenemos cada una de nuestras islas su propio Guanacarix, su propio cacique. Y es así. Y yo creo que esos vectores se juntaron para crear una voluntad distinta. Emigrar, como dice muy bien Mary Fernández, emigrar de la mera recopilación de fallos. Claro. A el análisis de la jurisprudencia. El análisis de la jurisprudencia no solamente con una visión de utilidad doméstica, sino el análisis de la jurisprudencia con una idea de compartir ese análisis con el mundo. Lo que hemos querido hacer, Servio Tulio, con el anuario es no solamente producirlo para consumición local, sino producirlo para colocarlo en las buenas plataformas de data jurídica. Está en Amazon inclusive. En Amazon. Sí. Y Está en Juristeca, que está siendo consultado de manera permanente, no solamente por juristas nacionales, sino internacionales. y está en Jaén Online. En Jaén Online, Y exacto. va a estar en Westlaw, y va a estar en LexisNexis, y va a estar en los grandes repositorios de data jurídico, que es donde corresponde. Porque de manera que quienes están interesados en los temas que ahí se tratan, no importa dónde se encuentren, puedan tener acceso al pensamiento dominicano sobre esos temas, que es pensamiento de mucho valor. Ahora, porque uno tiene que ser justo también. Porque tú dices que esta iniciativa fue el resultado de una serie de situaciones que confluyeron, que fue lo que hizo posible que se concretizaran estas ideas. Pero yo quiero ser honesto. Fíjate que este trabajo surge en la Escuela Nacional de la Judicatura, de la cual el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue su director durante más de 10 años. Y él siempre tuvo la visión de que era conveniente que desde la cúpula de ese poder del Estado se produjeran productos de esta naturaleza. Si hay un poder del Estado que ha sabido interpretar el nuevo modelo de Estado que nosotros tenemos, que es el Estado social y democrático de derecho, en donde tú sabes que no solamente la política se construye desde las instituciones, sino tomando en cuenta también a la sociedad. Yo creo que el mejor ejemplo es precisamente esta obra, en donde se toman en cuenta a los miembros del Poder Judicial, pero también se encuentran a los académicos desde la ciudadanía, observando la profundidad de esas decisiones. Y voy a la siguiente pregunta. Porque la gente no ve estas cosas, pero la verdad es que fueron tantas cosas que confluyeron y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia siempre lo tuvo claro. No hay forma de hacer un trabajo de esta naturaleza sin el consentimiento de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. No, sin una voluntad decidida. O No, sea, definitivamente una voluntad... que sí. Porque también no es fácil. Sobre todo porque esa no era la cultura nuestra. Los jueces vivían cerrados en sus oficinas y han salido a debatir con la comunidad jurídica. Y eso es grandioso. Ahora, tú sabes que nosotros tenemos un modelo jurídico que se fundamentó
siempre sobre la base de lo que era estrictamente el contenido de la ley. Esa visión exegética del ejercicio del derecho. ¿Cómo contribuir ya todo esto, sobre todo esta evolución de la jurisprudencia, que comienza entonces a ser tomado en cuenta? Porque estos trabajos, déjame decirte, cuando tú hablas con jueces de primera instancia, jueces de cortes, en fin, en donde muchos de los autores son de corte, tú te encuentras con que ellos la valoran de una forma tal de que le está sirviendo, no como guía, porque cada quien tiene su forma de ver e interpretar muchas veces, inclusive hasta la propia ley, pero son herramientas de orientación que han contribuido mucho al buen ejercicio de la judicatura en la República Dominicana. ¿Cómo ustedes han podido ver eso? Ustedes que están tan ligados a la escuela. Sergio Tulio, lo primero es que tenemos que agradecerle a la escuela y al Poder Judicial Pero claro, que nos haya permitido hacer este trabajo. Yo no sé cómo ustedes lograron eso, porque eso hace 5 años, ¿no? Yo la no creo. verdad que, y fue increíble porque pudimos juntar, como tú mismo dijiste, magistrados y abogados en ejercicio. De todas las generaciones, tenemos jovencitos autores, hasta no tan jovencitos como nosotros, ¿verdad? Y tenemos de los géneros, tenemos toda una representatividad. ¿Y qué es lo que hemos encontrado ahí? Que lo que nosotros entendíamos que era la ley, tú sabes que para nosotros la ley, el derecho francés, y no había más nada. O sea, ya eso ha evolucionado tanto hoy, porque precisamente la ley hay que interpretarla. Y los tribunales que antes se conocían como en el derecho, el common law, como dicen, que lo que hacían era que se reían por la jurisprudencia, hoy están viviendo un ciclo, como dice Antonio, hacia al revés, van codificándose. Nosotros hemos hecho una evolución contraria. Claro. Y nosotros estamos desarrollando la jurisprudencia. Porque es que la ley no puede ser estática, tiene que cambiar con los tiempos, con la costumbre. Y precisamente lo que se pretende es crear un círculo virtuoso, que se mejore la jurisprudencia, porque eso lo que va es a rendir un beneficio a la comunidad, no solamente a la comunidad jurídica, sino a la comunidad, al país, que es lo que uno quiere al final de cuentas, que mejoremos todos. Cuando uno ve o estudia la nueva ley de casación, sin lugar a dudas que esa ley revaloriza el valor de la jurisprudencia, esa es la realidad. Muchos abogados no han visto eso, pero ese es uno de los fundamentos que tiene, o de la lógica que tiene la legislación. ¿Qué transformación concreta introduce, por ejemplo, la nueva ley de casación? Un tanto como para que esa valorización de la jurisprudencia contribuya al buen ejercicio del derecho, al buen ejercicio de la administración de la justicia. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Bueno, yo creo que pone al día. Pone al día, ¿verdad? Pone al día el sistema francés de casación, siguiendo los pasos de la propia Corte de Casación, que es la decana de la casación, va sin decirse, y lo pone al día el sistema dominicano en sintonía con las mejores tendencias sobre la utilidad de la casación. La propia Corte de Casación se dio cuenta que como Corte de Casación no tenía la capacidad para servir de tercera instancia y que la casación no se concibió para ser una tercera instancia. La casación se concibió para aclarar el derecho, para normatizar en el mejor sentido, y es imposible hacerlo con un alud de casos que no le permitan a los propios magistrados y a la propia corte como corte calibrar con qué es lo que se está trabajando y cuáles son las necesidades que emergen en cuanto al derecho nacional frente a los desarrollos sociales, económicos, las aspiraciones del país. Y entonces pues los sistemas de casación dieron el paso que tenían que dar. Como decíamos el otro día en una conferencia, si no lo dan en Francia, lo echan al SENA.
tú sabes, el Palacio de la Corte de Casación está al lado del río, y ellos tiraron al río, ellos con buen juicio, las viejas prácticas de la casación, claro, y se modernizaron y acabaron con los viejos considerando y las oraciones ininteligibles, larguísimas, que parecían más dirigidas a esconder la motivación del fallo que explicarle a la comunidad cuál había sido el fallo. Y la ley de casación en la República Dominicana, como yo la veo, mirándola desde fuera, es un esfuerzo saludable y exitoso, creo yo, de la legislación dominicana de actualizar el sistema de casación. Lo que tú has planteado anteriormente de marco a este tema es muy importante. Yo creo que magistrados como el magistrado presidente, obviamente que dedicó su gestión, me parece a mí, a la actualización del sistema en varios sentidos, también los juristas jóvenes, lo estoy seguro que los socios de los bufetes principales que llevan la responsabilidad de orientar a los clientes que vienen de fuera, la inversión, bla, 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 sobre lo que ocurre en el país, pues crearon un caldo de cultivo apropiado, útil, conducente a que esos pasos se acabaran de dar, que la Corte no podía funcionar, la Suprema Corte de Justicia, socolor de intereses armonizadores del derecho, trabajando con casos que venían del siglo XX, entrado el siglo XXI, no dice, no, esto no puede ser. Pero eso pasó en las mejores familias, le pasó a la Corte de Casación de Francia y tuvieron que tirar por la ventana la vieja práctica y modernizarse. Y ese fue un factor, yo creo que interno del liderato de la Corte, obviamente, que surgió respaldo a este tipo de proyectos, como dice Mary, la decisión firme de que se echara adelante. Y también la decisión firme de vencer las reticencias normales. Que yo me voy a criticar a un juez, ¿cómo va a ser? Y si el juez no... Y generar una cultura distinta. Claro. Más vale que me critiquen y no me ignoren, como decía un juez, yo espero que que atiendan a lo que yo hago, que no me ignoren. Además era lo que hablábamos tú y yo en días pasados, o lo que hablábamos nosotros en días pasados. No es si tú tienes o no la razón, es que existen diferencias de criterio. ¿Cuál es el problema? De por Dios. De eso es de lo que se trata, tú construir ciencia, y es sobre la base de lo que se ha construido el derecho en toda la humanidad. Ahora, a mí lo que me ha gustado de esto, honestamente hablando te lo digo, es que esto ha surgido desde la academia. Hablando de la Escuela Nacional de la Judicatura. Es desde la academia que esto surgió. Y es un tema académico. Pero por supuesto que sí, y ahí voy. ¿Ha cambiado esto la metodología o la visión crítica de las escuelas? Le pregunto yo a ustedes, porque ahí es que yo veo que está el meollo del asunto también. Queremos llegar ahí, porque mira... Pero ¿verdad que es así? Claro que sí, porque mira, esa ley de casación, la 223, y el producto del anuario también ha traído otros cambios, porque ¿qué pasa? Cuando sale la ley 223, tú te encuentras con que de pronto... Ya tú no es que si tú quieres conocer la jurisprudencia, ya es que tú tienes que conocer la jurisprudencia. Entonces, ¿dónde está esa jurisprudencia? Tú sabes el trabajo que nosotros pasamos para encontrar una jurisprudencia de tal año o que estuviéramos buscando en específico. Cómo nosotros perseguíamos los boletines judiciales físicos, cómo nosotros íbamos al día del Poder Judicial a los discursos del magistrado Subero Isa para que nos entregaran un librito con los resúmenes de las principales jurisprudencias porque no aparecían. ¿Y qué pasa? Que con toda esta revolución, ahora tenemos que todas las jurisprudencias, todas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, tú las encuentras en la juriteca. Entonces, eso
es un avance increíble. Eso yo entiendo que todavía no están todas, que se ha ido obviamente las recientes están todas, claro. pero se está haciendo toda una labor para poder hacer búsquedas que antes era imposible. Como siempre menciona Antonio, a don Maney, como yo cariñosamente le decía a don Juan Manuel Pellerano, que en paz descanse, había que hacer un aprendiz de brujo aquí. Y es así. Mientras que ahora, este anuario y la juristeca, por ejemplo, son herramientas que tienen los abogados, que nosotros no tuvimos cuando empezamos a ejercer la profesión. Ay, Mary, ¿tú te acuerdas de eso? Bueno. Ahora, que teníamos que ir a Dalos, que teníamos que... por Dios. Ahora, a mí, la verdad que yo les recomiendo a la comunidad jurídica que se ponga al día. Porque es que esta herramienta sugiere no solamente un estudio sistemático, sino crítico de los fallos. Esa es una de sus contribuciones también. De todos modos, señores, vamos a hacer una pausa y volvemos con este interesantísimo programa. Antonio, tú tienes una visión comparada de todos estos procesos. Aparte de que una vez no sabe si tú eres exégeta, si tú eres anglosajón, si tú eres platónico, si eres aristotélico, si eres socrático, si eres ecléptico. O sea, tú tienes una visión holística. No solamente como jurista que eres, sino también desde el punto de vista de tu conocimiento doctrinal y de los procesos en América Latina, en fin, incluyendo los Estados Unidos, en donde inclusive trabajaste. Estos procesos se han venido llevando a cabo en otros países, contribuyeron esos procesos a nosotros entonces poder perfeccionar una idea que termináramos plasmándola en estos anuarios. Desde el punto de vista comparado, ¿qué contribución ha tenido el derecho comparado en este anuario? Mucha, ¿verdad? Mucha, yo diría, Sergio Tulio, y que se deja sentir en una comunidad como la comunidad dominicana de muchas formas. Se deja sentir por primero la exposición que tienen las generaciones, como te decía, emergentes, al derecho que se practica en las jurisdicciones de referencia clásica. Tú acabas de hablar de Francia. Bueno, pues la República Dominicana, como sabemos, en un momento cuando yo empezaba la profesión, empezaba en mi cátedra, aquí se podía hablar de Dalot y de Josserand, y de como si estuviese en cualquier lugar de Francia. Se dominaba los temas del derecho francés a flor de piel. Pero es que ya Francia había abandonado las viejas ideas de que la jurisprudencia no tenía valor. Para sorpresa nuestra, Mary Fernández y yo estábamos en una reunión con autores jóvenes del anuario, y uno de los autores nos hace una pregunta sobre cómo nosotros anticipamos que él debía estructurar su ensayo. Entonces me pregunta específicamente, ¿sería permitido, dice el joven abogado, sería permitido que yo lo estructurara como hace el Dalot, y partiendo de una sola sentencia, de un solo fallo, tejiese lo que el año de trabajo en la Corte de Casación hizo con el tema? Como Mary sabe, yo pensé inicialmente que me estaba tomando el pelo. Y yo creo que él se dio cuenta por mi
por mi reacción. Yo pensé francamente que como suele ser hoy día, antes de la reunión, fue lo que me vino a la mente. Le había hecho una pregunta a ChatGPT sobre el análisis de jurisprudencia y me estaba haciendo una pregunta montada en el tema, por cuya razón, en vez de contestar, que obviamente sí, como ha hecho ese autor, que no quiero mencionar su nombre. Yo me imagino quién fue ella. Francisco. Yo traté de explorar si de verdad él tenía el conocimiento que reflejaba de la forma en que el Daló enfoca estos temas. Y efectivamente lo tenía, sí, y lo tiene. Sí, lo tiene. Y lo tiene a cabalidad. Lo tiene. Y entonces, pues, son las formas en que se deja sentir. Hay otras que vienen de las preguntas que hacen un líder de cualquier institución, como ha pasado con el liderato de la Corte y del sistema judicial. Ven acá. ¿Tú me quieres decir a mí que el sistema de casación en Francia, cómo ellos pueden manejar el sistema de casación, una de las grandes potencias económicas del mundo, y no los han echado al río? Con un sistema que se atrasa y que produce unos fallos gigantescos que nadie entiende. Increíble. Y entonces esa pregunta, cuando se exploran las contestaciones, pues resulta que eso se abandonó y el sistema funciona modernamente para satisfacer las necesidades de una economía pujante, activa, dinámica, que no puede estar aguantando con que le contesten. No, y yo te hacía la pregunta, porque por ejemplo, los modelos judiciales, digamos así, o de estructura, las estructuras judiciales. Bueno, Francia, Consejo de Estado. Colombia, Consejo de Estado. En Francia, la justicia es un órgano administrativo. Entre nosotros es un poder. No es fácil también tú tener esa visión holística. Por ejemplo, tú y yo tenemos un lío en la cabeza. Somos de la escuela francesa, pero también de la escuela anglosajona. No es fácil que tú lograr que eso confluya. Y como tú decías en un principio, como una está en la vía en donde anduvo la otra y viceversa. Sí es. Eso es increíble, eso es increíble. Ahora, todos estos procesos, a mí me gusta mucho analizar los procesos. Y se me ocurre hacerle esta pregunta a los dos. ¿Cómo fue que se dieron esa discusión entre académicos, juristas, en todo lo que fue el proceso de construcción, no solamente de construcción del anuario, sino también del análisis de los temas? Porque muchas veces, nosotros aquí en la Fundación tenemos mesas de expertos. Y tú no te puedes imaginar, Antonio, lo difícil que es llegar a un acuerdo. No lo imaginamos. Hasta tal punto de que yo he tenido que terminar siendo un animador de talentos. Yo no, honestamente no te lo digo, porque el día que yo quiera imponer una idea, no van a volver más a la mesa de la Fundación. Se van a creer que uno lo está manipulando. Yo he terminado siendo un animador de los talentos de ellos. ¿Cómo manejar todo eso? O sea, ¿cuál fue la enseñanza de esto? Porque estos procesos dejan sus enseñanzas. Muchísimas. Enseñanzas personales y enseñanzas para todos. Te voy a comenzar con la personal mía. Yo he aprendido muchísimo de la lectura de todos estos artículos, porque yo no soy especialista de ninguno de esos temas. De derecho tributario, y solamente obligaciones. leer eso, ya eso no me hace una experta, ni mucho menos. Primero, yo no creo mucho en expertos, pero en fin, sino gente que estudia y eso, pero me hace sentir viva y eso es muy bueno. Pero te voy a hacer una anécdota de algo que nos pasó en la primera reunión del primer anuario, cuando llamamos a una reunión a jueces y abogados. Hubo una magistrada que después nos confesó que ella no sabía qué era lo que iba a pasar ahí, porque eso parecía una reunión de maco con cacata. ¿Y cómo era que nosotros íbamos a escoger la sentencia? Entonces tuvimos que explicarle, no, miren, ustedes tienen completa libertad de escoger o las decisiones que quieran comentar o criticar.
Nosotros como editores lo único que vamos a hacer es tratar de hacer que sea más o menos uniforme en cuanto a la forma y obviamente que se preserve el carácter académico. A los litigantes había que decirle, bájese de estrado, quítemele todos esos adjetivos. O sea, esto es un artículo académico para que todos aprendamos. Y yo creo que tanto ellos, esa misma magistrada que después dijo eso al principio, después se ha quedado maravillada con el proceso y ha sido una entusiasta colaboradora de este anuario. Y yo creo que eso ha sucedido con muchos otros magistrados y abogados. El primer anuario nosotros tuvimos trabajo en encontrar voluntarios. Ya hoy en día a nosotros se nos ofrecen voluntarios. O sea que fíjate cómo la gente se entusiasma. Y se entusiasma en estudiar, en aprender, en leer. Claro, claro. Temas diferentes y con distintas generaciones. Hay veces, hemos tenido casos que cada tema está tratado por un juez y un abogado. Hay veces que han escogido la misma sentencia. Y es increíble la diferencia de enfoque de cada uno. Y eso vale muchísimo. Claro, y ahí voy. Vamos a hablar desde el punto de vista del juez. Tú sabes que este tipo de trabajo muchas veces contribuye también a lo que sería eventualmente la claridad, el de tener mayor conocimiento como para tú poder en el futuro emitir un fallo. Es decir, pudiese eventualmente incidir. Desde el punto de vista de lo que es el fortalecimiento institucional de las Cortes ya, ¿cómo influyen este tipo de análisis? Bueno, de una forma muy positiva. Positiva, ¿verdad? Muy positiva, en la medida en que los jueces se visualizan no solamente fallando, sino dialogando con la comunidad a la que sirven y sobre la cual sobre cuya conflictividad tienen que atender. Y lo mismo la comunidad jurídica, se ve no solamente como acá, formando parte de un estanco separado del de los jueces, sino dialogando con los jueces sobre el derecho, sobre su salud, sobre su desarrollo. En las comunidades que han trabajado este tipo de proyectos por más años, no es raro encontrar que un juez en su fallo dice, hablando por una corte colegiada a veces, lo que resolvimos en tal caso se ha criticado fuertemente y citan trabajos como este. No obstante, nosotros nos reafirmamos en el precedente que sentamos por las siguientes razones. O en otros casos, en el fallo nuestro de tal fecha ha sido criticado fuertemente, y está en la cita. Tiene razón la crítica. Claro. Perdimos de vista tales y tales puntos y ahora corregimos. Además, los argumentos son los argumentos. Y no pasa nada. Y refleja que voluntad de oxigenar, de sanear, de abrir a la conversación, que es después de todo una conversación en la que participamos todos. Si se quiere poner de la forma más sexy y más usual de hablar hoy día, se democratiza el proceso, se horizontaliza el debate sobre las normas, los principios que nos gobiernan a todos. Ahora, tú eres un educador. Y yo sostengo la tesis, lo he hablado con Flavio Darío, lo he hablado muchísimo contigo, que tú has hecho de la educación tu fundamento. Esa es la realidad. Tú eres jurista, todas esas cosas, pero tú en el fondo lo que eres un educador también. Tú sabes que en todo lo que tiene que ver con la enseñanza del derecho, en muchos de nuestros países hay grandes deficiencias. Grandes deficiencias. Porque la gente cree que el derecho se aprende solamente estudiando y se le olvida que se ejerce pensando.
Ese es otra de los grandes aportes de este tipo de trabajo, que te pone a pensar. Y tú sabes, o ustedes saben que cada vez más la jurisprudencia se está convirtiendo en una herramienta importante para no solamente el ejercicio del derecho, sino para la enseñanza del derecho. Correcto. Y te lo digo a ti, Mary, porque tú estás muy ligada también a todo lo que tiene que ver con la educación superior en este país. Ha estado en comité de regentes de universidades importantes, en fin. ¿Qué podemos hacer un tanto como para poder promover aún más esto? Porque la verdad es que este tipo de contribuciones, porque eso es una contribución, yo lo veo como una gran contribución, pueden salvar muchas cosas, ¿eh? Se han propuesto ustedes, no sé, o sea, yo sé que está en Amazon, está en Juristeca, pero oye, más del 90% de los abogados de este país no saben que existe Juristeca. Una Eso cosa es que uno así. no entiende. Eso es así. Esa es la realidad. ¿Qué se han propuesto ustedes? Tú sabes que la ilusión que tenemos nosotros es que en las universidades se incluya Concho, pero la claro, materia de chica. jurisprudencia como dentro del pensum. Hemos sostenido reuniones con los directores y los decanos de las escuelas de derecho de las principales universidades. Nos explican que bueno, que cambiar un pensum es difícil, que tarda tanto, sí, pero ok, vamos a empezar. Todo, nada es fácil, pero siempre hay que empezarlo. Yo recuerdo cuando se empezó a dar propiedad intelectual en las universidades, se empezó a dar como un módulo dentro de legislación, yo lo daba en un nivel, dentro de legislación económica. Que aquí poca gente te entendíamos. Te entendíamos. Nosotros no sabíamos de qué era de lo que tú estabas hablando, de por Dios. No, pero de verdad que yo creo que a las universidades le harían un gran servicio a sus estudiantes si incluyen esto como materia. Porque, ¿qué es lo que ellos están formando? Es abogados. Abogados que van a tener que saber analizar una sentencia. Por eso es que la mayoría ni siquiera después quiere ejercer la profesión. No te dicen, yo no quiero litigar, yo quiero ser No la abogado quieren de ejercer, negocios. se dedican a otras cosas. Y esto yo creo que puede ayudar. Porque esta es como que la parte matemática del derecho. Bueno, y en reconocimiento a lo que hemos hablado sobre los impulsores de este proyecto, antes de que nos contactaran a nosotros y nos hablaran a nosotros, los líderes, por así decir, de la reforma, el magistrado presidente, los directivos de la Escuela Nacional de la Judicatura, varios magistrados, desde el principio nos plantearon que querían ver este proyecto como un proyecto que generara material de enseñanza, que generara recursos docentes en las universidades del país y que le proveyese a profesores de las distintas materias los recursos para incorporar análisis jurisprudencial en sus cursos. Y parte de la razón por la cual en el principio seguimos la organización típica de las materias reales, obligaciones, penal, no sé, es un poco para sugerirle a los catedráticos que tienen a cargo esos temas la lectura más atenta a estos temas, de suerte que les sirviese de tentaciones para traerlo al salón de clase, estos debates, discutirlos en el salón de clase y despertar el apetito de los alumnos por el estudio periódico de los casos, de la jurisprudencia, de las materias con las cuales los muchachos van a tener que trabajar en los años después de su graduación. Yo lo que vi, más de 1.500 páginas se han escrito. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Hablar de 1.500 páginas
de trabajo de esta naturaleza, eso no es fácil. Lo hemos sufrido, sí. No, es que eso no es fácil. Eso no es fácil. Esto es derecho, ¿eh? Esto es derecho, de verdad. Y como tú decías, lo que me llama la atención es la cantidad de temas, o sea, inmobiliario y derechos reales. Obligaciones y contratos, que tú sabes que existen dos tipos de abogados, el que sabe obligaciones y el que no sabe obligaciones, para que estemos bien claros. Sucesiones y liberalidades, familia, responsabilidad extracontractual, societario, comercial, penal, procedimiento civil, ¿tú sabes lo que es procedimiento civil? Laboral, tributario, administrativo, informativo, procesal laboral. Aquí están todas las materias, señores de por Dios. Yo me atrevería a decir, y el programa ya se acabó, tenemos una hora hablando, esto es increíble, y no fue suficiente. Ojalá y que todas las escuelas de derechos del país, ojalá, obliguen a que su cuerpo docente tengan que tener esto en la mano. Contamos contigo para que seas portavoz contigo y la FINJUS para que nos ayudes con eso. No, pero no solamente aquí. Tú sabes, Antonio, que la FINJUS es el think tank número 79 de América Latina. Y por eso esto nos ha impresionado tanto. El comité de teoría de la FINJUS está vuelto loco con esto, en honor a la verdad. Esto es una joya. Y sería bueno hablar con el Ministerio de Educación Superior también, porque hay cosas también que tienen que ser políticas de Estado. Esto tiene que ser una política de Estado. O sea, el derecho es una profesión muy delicada. El derecho es la profesión donde hay cosas por las que inclusive nosotros los abogados manejamos, que una persona es capaz de matar o dar la vida por otro. El patrimonio, el honor y la libertad. Imagínate tú. Entonces, esto es muy serio. Yo en nombre de la Fundación Antonio Meri le agradezco de manera sincera, me siento emocionado por el trabajo que ustedes han hecho. Los felicito. Felicito a la escuela, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al director de la Escuela Nacional de la Judicatura, pero sobre todo a ustedes dos, que han sido el alma de que todo esto haya sido posible. Así que gracias una vez más por haber correspondido a este conversatorio y le agradezco que ustedes han dado cátedra en este programa. Yo creo que este programa puede terminar siendo una herramienta educativa para todas las escuelas de derecho de este país. Así que muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Un placer estar con ustedes. Gracias a ti, Servio Tulio, y que esperen que viene el cuarto año. Sí, señor. Así que, reitero, Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana, primera, segunda, tercera y muy pronto la cuarta edición. Hasta entonces.